Bueno, ah, estamos en otro episodio de AMSI Podcast. Y esta vez estamos con Sharon. Sharon, ¿te gustaría presentarte? Soy Sharon, tengo 22 años y actualmente estoy trabajando en una tienda de ropa, en un shopping. Me estoy congregando en Puertas del Cielo, que estamos acá a una cuadra de la iglesia, literal. ¿Querés contarnos un poco de tu historia antes de contarnos tu testimonio? O sea, ¿cómo arranca el proceso? ¿Cómo empezaste a conocer de Dios, a escuchar de Él? O sea, ¿cómo llegó? De niña, de Mm. niña siempre me refugié en Dios porque tengo una familia que es cristiana, eh, mi familia adoptiva, mis papás me adoptaron cuando yo era muy chiquitita, cuando tenía 1 año y medio. Y siempre crecí como en una familia cristiana y creo en Dios desde chiquita y siempre me aferré a Dios como mi papá. Siempre le dije papá celestial, mi mejor amigo. Eh, Me bauticé de chica también a los 9 años y me aferré mucho a ese versículo que dice que, aunque no sé bien cuál es la cita exacta, pero dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo eso yo te recogeré. Entonces me aferré mucho, mucho a él para superar esta herida del abandono, digamos, o sanarla, me aferré mucho a él. ¿Cuándo descubriste vos que te habían adoptado? O sea, ¿cómo Eh, fue ese proceso? no, desde muy chiquita siempre pregunté y me dijeron la verdad acerca de eso. Me acuerdo que tenía 4 años. Me acuerdo patente, estaba en el auto y le dije a mi mamá, ¿por qué todos tienen el mismo apellido, mis hermanos, si yo no tengo ese apellido? Me quejé con ella de eso. Ellos tenían el apellido Vera, que es mi actual apellido, y yo tenía Salas, Sharon Salas era. Y mi mamá me acuerdo que me respondió porque ellos nacieron de mi panza y vos naciste de mi corazón. Y ahí fui como entendiendo un poquito la diferencia entre mis hermanos y yo, que había sido adoptada. Eh, y la verdad que no te digo que Dios me sanó desde chiquita, o sea, fue una herida que tuvo su proceso de sanar, porque es muy fuerte enterarse de eso de chiquitita y crecer sabiendo eso. Eh, yo a pesar de aferrarme a Dios, de ir a campas cristianos, de tener una familia cristiana, no dejaba de tener las inseguridades que creo que tienen todos los chicos que son adoptados, estas inseguridades de nadie me va a querer, o sea, ni mis papás me quisieron que me va a querer, realmente yo fui creciendo con esa idea, no veía el lado bueno de que me habían adoptado y que una familia me había elegido como hija, sino que veía el lado malo de que mis papás biológicos no me quisieron y eso tenía un peso muy grande, más que nada en mi preadolescencia y adolescencia, que fue un lapso de, no sé, los 11 años y los 14, que ahí tuve mi primer encuentro con el Espíritu Santo. O sea, siempre lo conocí a Dios de oídas y me acuerdo que a los 14 me encontré con Él después de un proceso de odiarme mucho a mí misma, porque esta idea arrancó como una pequeña idea, esto de nadie me quiere, mis papás no me quisieron, que me va a querer, fue creciendo a lo largo de los años en la preadolescencia. Y llego a los 14 años con muchas ideas eh, de quitarme la vida, o sea, jamás lo hice, pero es como que no quería mi vida, no me quería a mí misma, tenía mucha baja autoestima, no me podía mirar al espejo, me acuerdo, me generaba mucho odio, mi propia imagen, es como que siempre me encontraba un defecto, también sufría bullying en ese momento, yo me acuerdo que iba con la Biblia al secundario, o sea, y en los recreos me ponía a leer la Biblia porque era mi refugio, Dios, realmente. Y me acuerdo que me hacía un bullying por eso y más baja autoestima me daba esa situación. Eh, y bueno, y todo llegó a odiar mi vida, a odiarme yo. Y me acuerdo que una amiga, Abru Sánchez, me invitó a su iglesia, Puertas del Cielo, no esta sucursal a la que estoy yendo yo, otra. Y ahí me acuerdo que me presentaron a Dios desde otro lado. Eh, no sé cómo explicártelo, pero había un movimiento espiritual en esa iglesia de, ¿viste? Cuando, no sé, mi iglesia era como, alababan y alababan como muy fríos, o no sé cómo explicarlo, pero era como,
simplemente alabar y ya. Y ahí es como que la gente Fluía. fluía, se liberaba, adoraba de corazón, lloraban. Yo nunca había visto como tanto eso. O lo veía, pero por ahí en los campamentos, no era usual todos los domingos. Y ahí es como un movimiento espiritual, no sé cómo llamarlo, pero una unción de parte del Espíritu Santo en esa iglesia, eh, algo que hacían diferente también a mi iglesia a la que yo venía acostumbrada, era, me acuerdo que orar por las personas, interceder, no sé, pero hacían eso todos los cultos. En mi iglesia no se hacía eso, solo una reunión especial cada tanto, me acuerdo. Y yo venía tan cargada, era otra iglesia diferente, me acuerdo que le dije a Dios, estaban cantando alabanzas re lindas y yo no me sabía las letras porque era mi primera vez en esa iglesia. Sí. Y me acuerdo que le dije a Dios re rendida, no conozco ninguna letra de ninguna canción, estaba tan angustiada, me acuerdo, porque venía cargando con todo esto, pero, pero te entrego todo, te entrego mi vida. Me acuerdo que le dije eso y empecé a llorar y nunca había sentido, yo no entendía nada realmente, nunca había sentido a Dios. Siempre había creído en Dios, había escuchado de Dios, pero nunca había sentido a Dios. Y me acuerdo que el pastor después oró por mí y yo empecé a temblar un montón. O sea, temblaba de los pies a la cabeza, me temblaba la espalda, tipo en la columna, o sea, me temblaba todo el cuerpo, me acuerdo, y lloraba y estaba completamente rendida a Dios. Me acuerdo que me arrodillé y justo en ese momento pasaron una canción que sí conocía y la pude cantar de pe a pa, o sea, de principio a final y solo me salían palabras de agradecimiento a Dios, como que sentía que Dios me estaba sanando todo eso que venía cargando. Y a la vez no entendía nada, y ese no entender nada me llevó a querer conocerlo más. Y cada vez que entraba a mi habitación, me acuerdo de chica, 14 años, era el templo para Dios. O sea, yo creé una propia iglesia en mi habitación porque quería recalcar ese momento que había vivido con Dios todo el tiempo. Cada vez que ya, o sea, me emocionaba, me acuerdo llegar a mi casa porque iba a mi habitación, ponía música y hablaba con Dios y volvía a sentir esa unción. Me acuerdo que me comí ese libro de Benny Hinn, El Buenos Días Espíritu Santo, Sí. me lo leía hasta en el colectivo y ahí él expresaba y explicaba exactamente lo que yo vivía con el Espíritu Santo. Y ahí conocí a Dios como mi mejor amigo. O sea, antes por ahí era mi refugio, sí. Siguió siendo mi refugio, pero ahí es como que todo el tiempo, cada decisión que tomaba, me acuerdo que le decía. Y, y lo tenía como un mejor amigo. Y ahí fue que conocí lo que es sentir al Espíritu Santo, esa paz, esa unción, ese fuego, Es no, inexplicable. es inexplicable, el otro no lo entiende hasta que le pasa. Yo me acuerdo que todo esto se Wow. lo transmitía a una amiga que tenía en ese momento en el secundario y medio que me miraba con, no sé, como, ¿qué onda? Y hoy en día, después de tantas oraciones, Dios tocó su corazón. Ahora a los 22 años seguimos siendo amigas. Y antes de ayer tuve una videollamada con ella. Sí. Me hablaba de Dios tal cual te estoy hablando ahora. Eh, y me dice, a mí ahora te entiendo cada vez que me hablas de Oh. Dios. Y me acuerdo que me dijo, perdón si soy pesada, pero realmente ahora entiendo cuando hablas de Dios que te sobrepasa su amor, que es incomprensible. Yo le digo, amiga, no me pidas perdón, no hay alegría más grande para mí que verte hoy en día, cómo estás entregándote a Él, que es, o sea, que Él viene a sanarte y bueno, nada, es una alegría muy grande para mí que ella estuvo desde ese proceso que le hablaba de chiquita hasta ahora y recién ahora Dios tocó su corazón a los 22, o sea, pero bueno. En ese momento es como que Eh, sembraste. claro, tardó un montón, uno los planes, los tiempos de Dios no los puede manejar, pero bueno, eh, así que nada, o sea, mi primer encuentro con Dios que yo recuerde fue eso, a los 14 años, pero su fidelidad es desde antes de nacer, como te digo, o sea, todo esto de haber sido adoptada por una familia cristiana ya marca un montón mi llamado por esta razón de que podría haber caído
no me podrían haber adoptado y terminado en cualquiera mi vida, no sé en dónde, o adoptado cualquier otra familia, pero me adoptó una familia que me crió en la ley de Dios y desde chiquita me instruyó en camino. Entonces es como, no por nada pasan las cosas. Por eso agradezco mucho siempre, digo que lo mejor que me podría haber pasado es lo que Dios permitió que me pasara. El haber sido adoptada, el estar en el lugar en el que estoy, en el que Dios me puso, porque por algo es. Recién ahora lo entendí igual, o sea, Wow, costó un montón de tiempo wow, tremendo. comprenderlo. Tuvo su proceso. Ujú. Tus papás biológicos, ¿no? ¿Sabés quiénes son? ¿Los viste? ¿Dialogaste? Lamentablemente con mi mamá me hubiese gustado Mm, poder dialogar, poder preguntarle un montón de cosas, pero ella falleció cuando yo tenía 9 años y nunca la pude conocer. Es como que me acuerdo que me mantenían alejada de ella sí. por esta cuestión de que ya no estaba bien de salud y se drogaba mucho. Entonces como que estaba en una imagen que me iba a hacer mal a mí verla en esa imagen, en ese momento. Entonces me acuerdo que me avisaron que falleció nomás a los 9 años. Eh, y lo único que me hubiese gustado con ella es abrazarla y decirle que la perdonaba. Ese pensamiento tuve ni bien me avisaron que había fallecido, fue como una niña de 9 años llorando por una persona que nunca había conocido, pero lloraba, me acuerdo, porque decía, nunca le pude decir que la perdonaba. O sea, pero ella se fue pensando que yo estaba enojada con ella y yo lo único que tenía para decirle era gracias y te perdono. Que gracias a Dios se lo pude decir a mi papá biológico, porque a él sí lo pude conocer el año pasado, y le dije estas mismas palabras, gracias, porque gracias a eso hoy soy la persona que yo soy, y Dios obró en mí de una manera que tal vez no hubiese obrado, o tal vez sí, no lo sé, pero agradezco mucho, porque él me acuerdo que me pedía perdón por ese hecho, y yo le decía que nada, que yo lo perdoné de muy chiquita y que ya acepté lo que me sucedió como lo mejor que me podría haber pasado realmente en mi situación. Y así que nada, eso sí, pude conocerlo. No tengo un vínculo hoy en día, pero sí lo pude conocer y pude tener como ahí ese cierre que me hubiese gustado tener con mi mamá biológica. ¿Y tus papás cómo lo tomaron a eso? O sea, no tuvieron nunca problema de... No, no, jamás. Ah, Jamás, jamás. che, tremendo. Y acabamos de conocer una parte de tu historia. O sea, Sí, literal. una parte de lo maravilloso que fue Dios en tu vida, procesándote, resguardándote. Y una de ellas fue a través de tus padres de corazón. Que fue me quedó algo que dijiste, de que ellos nacieron de mi vientre y vos naciste de mi corazón. Ajá, tal cual. Me dijo así. Eso me re quedó, che. Mi mamá es Muy, muy amorosa. llegó la gran pregunta. Eh, ¿Nos podés contar un testimonio de parte de Dios, de algo que haya marcado tu vida, algo que vos sientas en tu corazón que Él haya puesto o esté poniendo en este momento? Sí, desde chica puso, volviendo a estos 14 años, eh, que empecé a tener mi charla diaria con Dios, que antes solamente lo tenía los domingos, vivía como en esa religión de tenerla de vez en cuando a las oraciones. Empecé a tener una comunión constante con Dios y me acuerdo que Dios puso en mí eh, como una visión, por así decirlo. Yo de grande, en ese momento tenía 14, pero me veía ya era adulta, en una mini plataforma, hablando de Dios, predicando, eh, con, con un montón de gente escuchándome, y creo que un montón de tiempo me hice la tonta con ese llamado de parte de Dios o con este don de comunicar o de evangelizar. Como que siento que Dios puso en mí este deseo de, de comunicarle a todos quién es Él, de enseñar, de transmitir a Dios con las palabras, porque entiendo que hay gente que lo hace a través de la música o a través de este tipo de cosas que haces vos, de entrevistas, pero Dios puso en mí este deseo de evangelizar, ¿no? De chica lo sé, eh, y no sé cómo explicarlo, pero medio
intenté hacer otros planes con mi vida, hacer otras cosas, seguir como si eso nunca me lo hubiese dicho Dios. Mm, Y de alguna manera u otra Dios me fue llevando a que eso suceda. sí. Yo me alejo de Dios a mis 17 años, me agarró como esta rebeldía de, nada, de muy chiquita te digo que siempre fui a la iglesia, siempre fui a campamentos cristianos rodeada de pura gente de la iglesia, como en una burbuja de campamentos cristianos, todas cosas cristianas. Y a los 17 dije, no, quiero conocer cómo es el mundo, o sea, todo esto que viven mis amigas. Y, y me empecé a alejar de Dios. em, Empecé a estar de novia con una persona que no era cristiana, y ahí todo se fue, o sea, como que mi primer amor que era Dios y todo lo que eso significaba para mí empezó a decaer un montón, porque cometí el gran error de creer que lo que hacía me alejaba de Dios. Eh, Cuando nada, hoy entiendo que cualquier error que tenga puedo ir a los brazos de Dios y Dios me va a restaurar, me va a alejar del mal, me va a sanar, me va a ayudar a ser mejor. Pero en ese momento el camino fácil fue decir, bueno, no, ¿Y quiero hacer mi voluntad, no la tuya, entonces voy a seguir con esta relación que sé que no está Ah, bien, sé que no me acerca a vos, pero sí. voy a persistir en esta porque entiendo que es lo que, básicamente es lo que yo quiero hacer. Y Dios de todas las formas posibles diciéndome que no era por ahí y yo igual sí quiero seguir acá porque, nada, los deseos de uno, porque no era el propósito de Dios esa relación. Entonces es como que, bueno, me empecé a alejar cada vez más, mi corazón se fue enfriando cada vez más, pero era siempre una tristeza en el alma de decir, mi primer amor, o sea, ¿cómo Mm, voy a cambiar por otra cosa a Dios? En ese momento era por una relación, después cuando terminé, pasaron 3 años y medio, terminé con él y después se convirtió en otra cosa, las amistades, es como que todo intentaba llenar un vacío que solo Dios tenía que llenar. ¿Cómo fue? Viste que vos decías que sentías o habían señales de que no eras por ahí. Profundizando eso, ¿no? ¿Cómo sentías vos de parte de Dios, primeramente, que bueno, te estabas enfriando, te estabas apartando? No, porque era luchar contra la corriente, me acuerdo. Yo queriendo cambiar a la persona, Mm, en el sentido de, yo tenía la fe de que, bueno, no cree en Dios, pero por mí va a empezar a creer en Dios, porque me ama, va a empezar a creer en Dios, porque me ama, va a querer hacer la voluntad de Dios, que mi cabeza le va a hacer la voluntad de Dios, y obedecer a Dios era casarme. ah, Em, ya había pasado un buen tiempo de estando de novios y yo como, bueno, ¿cuándo va a llegar el momento para como vivir en obediencia? Siempre tenía muy marcado eso por, bueno, mi familia, que siempre me lo marcó mucho, mm, esto de obedecer a Dios. Y como que medio que yo me estaba haciendo la tonta, eh, en todos los sentidos, o sea, era mi decisión, pero desde el otro lado era como, bueno, no, yo no quiero esto, yo no me quiero casar, no tengo la misma iniciativa que vos, claramente, porque esa persona no había tenido un encuentro con Dios como lo había tenido yo. Entonces no tomaba la misma relevancia para él lo que para mí sí significaba muy importante, que era obedecer a Dios. mm. Entonces fue como, siempre era luchar contra la corriente, desde mi lado, y desde el otro era como incomprendido el para qué. Es como, bueno, como piensan la mayoría de personas en el mundo, casarse para qué, si, bueno, si te amo y ya. Pero en mi cabeza significaba todo, era, no, pero estamos desobedeciendo a Dios. Y, y no solo eso, así, pero repartido en un montón, te imaginarás, en un montón de situaciones cotidianas de la vida, era como hacer esto. Y es como que me fui enfriando y después la que se fue alejando de Dios fui yo. Ahí se invirtió el papel, me empecé a alejar yo de Dios a lo último de la relación, un montón el último año, y él se empezó a acercar a Dios. Pero y me re alegra eso, porque yo siempre oraba por él. Amén, Entonces, bueno, un alma ganada amén. para Dios, pero Pero en esa que vos intentabas cambiarlo, me perdía yo, ¿entendés? Era como que me empecinaba tanto en que él conozca de Dios por mis fuerzas, ay,
Y ahí es donde más me equivoqué, pero bueno, era joven, tenía 20 años. En realidad lo conocí a los 18, pero todo esto sucedió a los 20. Pero literalmente yo hoy en día viéndolo, era yo empecinada con mis propias fuerzas queriendo cambiar el alma de otro, que de eso se encarga el Espíritu Santo. Entonces, por lo menos eso me enseñó hoy en día, no cargar con una carga tan grande. Por ahí me pasa, no sé, hoy en día con uno de mis hermanos que está alejado de Dios, y ya no soy esa misma Yari que quería hacer todo con sus fuerzas y quería llevar a los pies de Dios a alguien por sus fuerzas. No, es como, bueno, Dios te lo entrego, y Dios va a hacer la obra cuando quiera, como con mi mejor amiga que hoy en día conoce de Dios, y bueno, como mi ex que hoy en día conoce de Dios y ama a Dios. eh, Eso también me demuestra que por ahí no estábamos destinados a estar juntos, porque sucede esto, ¿entendés? El último año de la relación sucede que yo me recontra alejo de Dios como nunca antes, y él se acerca a Dios como nunca antes. Entonces, nada, yo me acuerdo que fue el año pasado, cuando más me alejé de Dios, fue el año pasado que terminé con él. Eh, Me acuerdo que cuando terminamos, que fue a mitad de año, yo me empecé como empecé a recibir este consuelo de corazón roto en amistades que no eran cristianas, lo mismo. Yugo desigual, pero en amistades, ¿no? Em, que bueno, para sanar un corazón roto, ¿que te ofrece el mundo? Salir de joda, estar con personas, tomar malas decisiones, em, pagar mal por mal. Y era como yo haciendo todas esas cosas, en el fondo sabiendo que no era lo que Dios me mandaba a hacer. O sea, siempre Dios, a pesar de haber estado alejada de Él y tomar decisiones incorrectas, Él siempre llamándome con amor, tipo, hija, yo te llamé a otra cosa. Y de nuevo, esto que puso en mi corazón desde los 14 años, de hablar de Él. Me acuerdo que en su momento, eh, cómo usa el enemigo, ¿no? También quiero recalcar esto, cómo usa el enemigo, el don para el que fuiste llamado, para la contra de Dios. Me acuerdo que en ese momento subía videos a TikTok, pero eran videos hablando del amor propio, de esta mentira de hoy en día de que sos tu propio Dios, ¿no? No lo decía así, pero decía, vos tenés que creer en vos mismo, podés lograr todo lo que, lo que quieras lograr, podés lograrlo. Y bueno, es completamente contrario a lo que la Biblia nos dice, que sin Dios nada podemos hacer, por ejemplo, ¿no? Una mentira del enemigo. Pero todo disfrazado de buenas vibras, de buenas energías, que hoy en día caen, yo creo que un montón de jóvenes, yo caí en esa mentira, y un montón de jóvenes más, porque está recontra disfrazada, ¿entendés? O sea, ¿cómo va a ser malo creer en vos mismo? Es malísimo, porque yo puedo ser muy fluctuantes mis decisiones, yo soy completamente, la naturaleza del hombre es mala, ¿entendés? Entonces es como, ¿cómo voy a creer en mi versión sin Dios, si es la peor que conocí, ¿entendés? Sí. Pero hoy en día lo entiendo después de que el velo fue quitado, que empecé de nuevo a acercarme a Dios. Pero alejada de Dios nada podía ver, o sea, todo esto que te estoy diciendo no lo veía. Era como, estoy haciendo las cosas bien, estoy haciendo lo que puedo. Y claramente estaba tapando. Me acuerdo que empecé a fumar el año pasado, como nunca antes. Fue un lapso de meses. Después, gracias a Dios, Dios lo sacó de la noche a la mañana, esa necesidad de fumar y estar adormecida, porque es lo que te genera. Pero era como que no quería enfrentarme con ese dolor. Entonces era como, bueno, me junto con mis amigos que sé que van a fumar, y bueno, y me río un rato, o si no era fumar y era alcoholizarme. Y, y yo sé de dónde viene también, porque eh, mi mamá biológica ya sé, o sea, que ella tenía un montón de adicciones también. Y es como, quieras o no, un poco cuando te alejas de Dios, sale lo peor de vos, o sea, no lo peor de vos, pero eso en lo que sos débil. Entonces, eh, otro por ahí tiene otra debilidad, ¿no? Pero entiendo que es un poco decisiones propias que tomamos
en momentos de debilidad espiritual o de que estás alejado de Dios. Y también un poco juega las herencias espirituales que traes cargando. Eh, lo entiendo así. No sé si será tan así, pero entiendo que juegan los dos factores a la hora de que una persona, no sé, se vuelva adicta a algo o lo que sea, ¿no? Así que nada, yo en ese momento tomé la decisión fácil, que era no aceptar las emociones, no aceptar el dolor que conllevaba todo, y bueno, adormecerme, básicamente. Y, y nada, empecé a tomar, bueno, esas malas decisiones. Es más, me acuerdo que creyendo que hacía las cosas bien, me fui de mi casa, de mis papás, porque claramente mis papás nunca dejaron de ser cristianos, nunca se alejaron de Dios. Entonces todo lo que me veían que hacía les parecía mal, me retaban al respecto, no es que permitían que sucedan esas cosas, ¿no? Que yo haga lo que quiera con mi vida. Ellos estaban completamente en contra de eso. Entonces, que hoy en día lo agradezco, pero mi papá se enojó mucho y me dio que me echó de mi casa, literalmente. Y fue lo mejor que podría haber hecho, porque yo me fui muy lejos, me fui a Córdoba. En ese momento para mí, Sí. o sea, muy impulsiva mi decisión. Pero tenía una amiga que me estaba diciendo desde Córdoba, vení, yo te espero, tengo un departamento acá en Córdoba, no sé qué, recopada. Y yo me fui, o sea, en su momento fue la mejor decisión que creía posible. Eh, en términos eh, de mi llamado, de mi propósito, de todo eso, me estaba alejando completamente. Porque llego a Córdoba y a media cuadra de mi casa había un boliche, yo estaba sin laburo, me aceptan al toque en ese boliche y empiezo a trabajar de bartender. ¿Y para qué? O sea, si yo ya venía con un historial de que acá en Buenos Aires me juntaba, tomaba e intentaba tapar mis emociones. Nada, me iba a un boliche de bartender, cuando podía sobraba algo y tomaba y seguía en la misma ruedita. Y encima, a veces incluso más, porque después llegaba y vivía sola con una amiga que tampoco era cristiana y era como, no había nadie que me dijera, che, Yari, esto te está haciendo mal. Era yo tomando malas decisiones constantemente, con libre albedrío, no sé cómo se dice, y haciéndome cada vez peor, alejándome cada vez más de Dios, de mi llamado, de mi familia, guardando cada vez más rencor con mi papá, por ejemplo, que me había echado, eh, o con mi expareja, por ejemplo, que nada, habíamos terminado, pero yo en vez de perdonar, que lo hubiese hecho estando en Dios, hoy en día lo puedo hacer, puedo decir, perdoné a, a las personas que fueron parte de mi pasado, pero en ese momento era como a flor de piel todo y querer pagar mal por todo, enojada con la vida, triste por dentro, completamente triste. Me acuerdo que hacía videos hablando de todo esto, de que vos podés lograr lo que querés, porque yo me había ido a Córdoba, pero no es que me había ido porque había laburado y porque había ahorrado, no, porque se me dio justo la oportunidad de que tenía una conocida allá y listo, ¿entendés? Y yo como que, nada, todo esto me pasa porque yo soy una buena persona, glorificándome a mí misma constantemente, cuando no. O sea, estaba completamente alejada de Dios, completamente triste, pero ante los demás me mostraba como que estaba viviendo la vida. También me fui a Río de Janeiro, me reendeudé. O sea, todas decisiones que tomé lejos de Dios y también cerca de personas que no me aconsejaban. Por eso también la importancia de tener un buen entorno. No solamente estar cerquita de Dios, también cerquita de personas que te acerquen a Dios, de ir a una iglesia. Antes yo, para mí no era tan importante ir a la iglesia. Me acuerdo que sí, yo creo en Dios y lo llevo a Dios a todos los lugares a los que voy y Dios me apoya, me acompaña, pero es cuando caes, si estás cayendo en los brazos de amigos que no son cristianos, fuiste. Porque yo me acuerdo que me pasaron las mil y una, el año pasado me pasaron las mil y una y caí en personas que por ahí no tenían mi misma fe en Dios y ellos me dieron la solución que ellos creían conveniente en ese momento, que para ellos había sido su solución, pero a mí me arrastró a mi peor versión, a hacerle mal, bueno, a mis papás les hice mucho mal al irme de la nada,
a otra provincia, me acuerdo que ni les avisé, me fui, agarré mis cosas y me fui, ni lo pensé, no les dije ni chau, estaba muy enojada y nunca había conocido esa versión de mí, tan indiferente, indolente, no podía mirar a nadie a los ojos porque esto estaba reflexionando la otra vez, que sin Dios no tenés la capacidad de ver el dolor ajeno o no te importa, es como que somos personas muy egoístas. Y me había convertido en una persona completamente egoísta. Solo me importaba mi propio bienestar, estar bien yo, y fue cuando peor estuve. Eso es lo más loco. Wow. Que cuando menos me importó el otro y más me importó mi propio bienestar fue cuando peor estuve. Porque obviamente que Dios a las personas que hacen mal a los otros termina castigando. A mí me terminó castigando Dios y se lo agradezco. Después de todos estos viajes, terminó en Brasil. Bueno, Río de Janeiro, pasé año nuevo en Río de Janeiro, después vuelvo a Córdoba. Estamos hablando de enero de este año. Y en febrero me voy a Florianópolis, que ahí yo ya había ido el año pasado, enero del año pasado, pero ahora febrero vuelvo a ir eh, con una amiga. Me reenfermé allá, porque claro, de tanto fumar, no sé si me dio una neumonía o qué, pero casi me muero. O sea, me agarró mucha fiebre, no podía respirar y sentía que me moría. Y sola en otro país, o sea, estaba con mi amiga, pero mi amiga hacía la de ella, o sea, como que no estábamos. Y nada, terminé encima que estaba re angustiada por tantos meses alejada de Dios y, y por todas las malas decisiones que había tomado. eh, Me encontraba sin plata, endeudada, lejos de mi familia, completamente triste. Eh, Me acuerdo que una noche antes de eso, me acuerdo que le dije a Dios, antes de ir al hospital porque no podía respirar y tenía mucha fiebre, me sentía muy mal, le dije a Dios, Dios, prefiero morirme, porque no la puedo estar pasando tan mal y no puedo estar tan, tipo, me sentía muy atada de pies a cabeza por las deudas que tenía. Eh, y porque todo esto lo garpaba solita, tipo, todos los viajes los garpaba yo sola, ¿entendés? Y no paraba de tomar malas decisiones, o sea, estando endeudada igual me fui del país, o sea, como que no paraba de tomar malas decisiones. Tremendo. Y el día siguiente fui a la playita, como no tenía plata, fui a vender empanadas a la playa. Eh, no estaba consiguiendo trabajo, así que creo que quería trabajar de mesera o de lo que sea. Y fui a vender empanadas. Y me puse a llorar porque no estaba vendiendo nada. Me senté en una sillita enfrente del mar tan celeste de Brasil, que es precioso. Era el día perfecto de playa, todas las familias abrazándose y yo mirando el mar llorando, pero no sé dónde escuché esta frase, a moco tendido, llorando un montón, porque no podía sentirme tan mal. No solo físicamente, el corazón, tipo, se me hacía pedazos la tristeza, la angustia que tenía. También por estar sola, era muy difícil cargar con muchas cosas sola. Eh, y acá la mentira del enemigo que sí podía sola. Que me llevó a alejarme de toda mi familia, mis amigos, todo bueno. Y me levanto, digo, igual me tengo que levantar porque tengo que comer, tengo que juntar plata para por lo menos el pasaje para irme de acá, A para todo volver. esto, ¿estabas en otro país? O Estaba en sea, Brasil mostrando en redes que todo estaba bien. No, no. tremendo. Y agarro, me levanto, agarro la bandeja, que yo tengo una foto, después te muestro. Agarro la bandeja de empanadas, digo, voy a vender igual, me levanté. Y paso, me acuerdo patente, paso por una familia que tenían una Biblia. Y yo queriendo escuchar como estaba re lejos, pero queriendo escuchar a ver qué decían, porque yo estaba completamente necesitada de Dios, realmente. Estuve en mi punto más bajo de la vida entera. Y, o sea, estaba tocando fondo ese día, la noche anterior también. Y cuando me acerco estaban hablando en portugués y yo no entendía nada. Digo, ay, no. Ni bola me dieron igual. Yo estaba llorando y me acerqué, como que fue todo muy notorio, había mucha gente igual, pero era todo muy notorio, pero no me dieron ni bola. Ellos estaban leyendo para ellos, era un grupito chiquito. Y seguí caminando.
hago como una cuadra, ponele, y me dicen que sí, o sea, me aceptaron las empanadas una familia que era de Santa Fe, una familia como de 10 eran 3 familias. Eh, Les vendo una empanada, la prueban, el otro jodiendo dice, bueno, yo también quiero una, y el otro dice, bueno, yo también. Les vendí, no sé, 4 empanadas. Cuando les vendí me dije que bueno, porque no venía sin vender nada, no estaba vendiendo nada, tenía el tupper lleno y era re pesado, encima hacía un recalor horrible. Y me acuerdo que, ¿cómo estás? Me preguntaron. Y yo me largué a llorar explicándoles que estaba un poco triste, sin dar detalles. Me largo a llorar y les digo, perdón por llorar, me quebré completamente, no sé por qué. Sí, yo sí sabía todo lo que cargaba, pero ante una pregunta tan simple, ¿entendés? Como te puedes quebrar tanto, después vas a entender por qué. Agarran y me dicen, eh, no pidas perdón, sentate, y me clavan una reposera para que me siente, tipo, sentate, no pasa nada. Yo, ay, qué amables, como que... Y empecé a llorar más, más, más. Les empecé a contar que nada, que estaba sola, todo. Y me dice, nosotros somos pastores. Re loco. Qué loco Dios, estoy temblando. Y me dice, nosotros somos pastores. ¿Querés que oremos por vos? Estaban los pastores de una iglesia ahí, ¿entendés? O sea, estaba el pastor, los hijos de los pastores, la pastora, los... ¿cómo se dice? Había un apóstol, hay algunas iglesias que tienen apóstol, estaba el apóstol, las personas más importantes creo que de la iglesia esa estaban ahí. Habían ido de vacaciones todas, las 3 familias juntas. Y me acuerdo que me dijeron, ¿querés que oremos por vos? Y yo, sí, por favor, obvio. Y empezaron a orar por mí y yo empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a descargar todo lo que venían cargando durante meses. Todo todo. Y yo no podía parar de llorar, empecé a bostezar claramente en ese momento, me liberé. Y, y me dicen que ellos habían ido en auto a Floripa y me dicen que se iban a volver en auto y que tenía lugar para mí. Yo no tenía un peso donde caerme muerta, literalmente, para volverme a Argentina. Y, y me ofrecieron esto, tipo, que vuelva con ellos. Una noche después de decirle adiós, me quiero morir, Tremendo. si querés matame, me dijo, no, yo te quiero viva y te quiero bien y te quiero cerca de tu familia y te quiero donde yo te mandé acá a Boulogne, quiero que vuelvas acá donde yo nunca te dije que te vayas de acá. Vos tomaste esa decisión solita. Y esto me lo dijo, como te lo estoy diciendo, pero a través de la pastora. Me dijo, vos, tu propósito no está acá en Brasil, no sé qué haces acá, tu propósito es en Boulogne, con tu familia, cerca de tu mamá, cerca de tu familia. O sea, me retó completamente la pastora, pero bueno, era Dios hablando a través de ella, si no, no se entiende nada cómo sucedió todo, ¿entendés? Que sin plata en otro lugar, completamente endeudada, aparecen pastores de una iglesia que me dicen, venite con nosotros, vos tenés que volver. Y fueron creo que como 3 días viajando en auto, pero en el medio paradas. Paramos en diferentes lugares de Argentina, ¿no? A descansar. Y en cada parada era orar, hablar de Dios, comer re rico. Y era como un mimo de Dios, porque yo había noches que lo comía estando allá sola, ¿entendés? Es como, pero acá es como, Dios no solo me mandó unas familias cristianas, pastores, sino que hizo que cada parada sea un encuentro diferente con Él y entenderlo de otra manera, no sé cómo explicarte, pero eran todos mimitos de parte de Dios. Todo lo chiquito que sucedía para mí era un mimo enorme de parte de Dios, porque te digo que yo venía de una rebeldía muy grande y de estar sola y era como, yo te cuido en esta comida, en esta parada, en, en esta oración, yo te estoy cuidando. Eh, y bueno, y fueron esas 3 noches. También paramos en la casa de unos pastores, amigos de ellos en Entre Ríos. Pero esas familias se portaron literalmente como mis papás, como si fueran mis papás. Me cuidaron como si fueran mis papás. Cada parada que había, que le compraban cosas a los hijos, me compraban cosas a mí también. Me acuerdo que paramos en la frontera
y compraron un montón de cosas, tipo llenaron las bolsas de chocolates. Yo hace un montón no comí un alfajor estando en Brasil, Wow. como hace un mes no comía un alfajor. Y llenaban las bolsas de cosas y en todo pensaban en mí, tipo, hasta en esas cositas, ¿entendés? Los hospedajes en los hoteles, porque fueron 2 noches que habremos parado para dormir, lo pagaban ellos y me hacían sentir re cómoda también. Es como, fue de más, o sea, volví gratis y en el medio regalitos, es como de más, Dios te da de más, ¿entendés? Cuando te entregás a él, porque yo me acuerdo que por mi manera de Wow. entregarme a él esa noche fue decirle, matame, o sea, porque no quiero seguir viviendo con este dolor de lo que tenía, de lo que tenía y de lo que cargaba en el alma. Entonces, como cuando uno se entrega a Dios de corazón, con el corazón partido al medio, Dios te da y te da más de lo que le pedís. Y bueno, cuando vuelvo acá, que fue en marzo, hace unos meses, como ya te conté, venía subiendo videos, venía siendo media viral, por así decirlo, no tanto, pero en TikTok. Y fue como una voz muy fuerte de Dios. No sé dónde escuché que Dios no te habla así como estoy hablando yo con una voz audible, pero sí te escribe lo que te quiere decir en el corazón, en la mente. Como que te baja esa data que decís, bueno, es de Dios. Sentís esa paz que decís, es de Dios, es de Dios. Y me acuerdo que Dios me dijo, toda esta osadía o toda esta eh, valentía que tuviste al subir cada viaje o cada decisión impulsiva que tomabas y cómo hablabas tanto de todo lo que hablabas que era contrario a mí, usala ahora para mí. O sea, volviste a mí, usá todo esto, no me sale decirlo, esta personalidad extrovertida o esta osadía que tenés, pero para mí, para mi reino. Entonces dije, no me costó nada subir el primer video que subí a mi Instagram hablando de Dios, no me costó nada porque yo, como que esto es más Uf, con Dios, es en intimidad. tremendo. O sea, toda esta valentía que tuviste para hacer lo malo, ahora hace lo bueno. Nadie me dijo, bueno, subí videos de Dios por todo lo que Dios hizo por vos. No, era algo que me nacía del corazón y más sabiendo esto, este llamado de chica que me había hecho la tonta durante mucho tiempo. Ahora es como, ya está, o sea, ya querías conocer cómo era el mundo, querías tener una relación fuera de mis términos, ¿Querés hacer lo que querías? querías Ah, hacer lo que querías, lo hiciste, tuviste tus consecuencias, que fue endeudada, sola, en otro país, enferma. Hoy leía un proverbio que decía que para el que es sabio solamente hace falta un castigo para que entienda y no vuelva a hacer lo mismo, una cosa así. Es como, bueno, nada, ya todo lo mal que podría haberla pasado la pasé gracias a las decisiones que tomé. No es que Dios es malo y Dios castiga porque sí. No, tomé malas decisiones realmente y tuve que cargar con las consecuencias realmente. hacerle Eh, frente. hacerle frente a eso, Cuando pero dijiste la, perdón sí. que te interrumpa. No, no, decime. Cuando dijiste lo de las paradas, cuando volvían, ¿no? Sí, De Brasil. sí. Y cuando contaba lo de las paradas, me hizo acordar mucho a cuando Pedro negó a Jesús. Señor, te voy a seguir hasta la muerte. Si es posible, voy a morir por vos. Y dijo, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y Pedro claramente no. ¿Qué estás diciendo? Cuando él vio que lo entregaban a Jesús y decían, che, vos estabas con Jesús. No, yo no era. Yo no, yo 3 veces lo negó. Cantó el gallo. Resumiéndolo, después cuando Jesús muere, resucita y se le presenta a los discípulos, hay una parte de la Biblia donde se le presenta a Pedro y no me acuerdo del otro discípulo que agarra y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Apacenta mis ovejas. 3 veces le preguntó, que fueron las 3 veces que lo negó. Claro. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Entonces apacienta mis ovejas. Las 3 veces que Pedro lo negó fueron las 3 veces que Jesús le preguntó si lo amaba. O sea que hubo una restauración. Y fue ahí donde podemos ver un cambio en Pedro, donde podemos ver a un Pedro que predica, a un Pedro que en el nombre de Jesús, ¿no? A través del Espíritu Santo hace milagros. Dice que cuando él pasaba su sombra sanaba a los enfermos.
Y lo que vos estabas contando, literal me llevó a todo eso. Wow, nunca lo vi desde Tremendo. ese lado. Que fue bueno, que es lo que vos me estás contando, siguiendo con Ujú. el tema, Sí, sí, de sí. que empezaste a hacer videos, a hablar de Dios, de que hubo una restauración, de que esa familia te agarró como una más, ¿no? Del grupo, y esas paradas eran orar, hablar de la Ujú. palabra. Tal cual. Y estaba viajando con pastores, o sea, estaba como, yo les dije, es como un retiro, un mini retiro espiritual este viaje, el volver a Argentina. Vuelvo y no vuelvo a ser la misma nunca más, porque Dios no me, lo mismo, o sea, qué loco es Dios y qué amor que me tiene, porque esto, me adopta a una familia cristiana. Y bueno, volvemos a Brasil, me trae una familia cristiana. Es como Dios todo el tiempo llamándome. ¿Y cómo me puedo hacer la tonta así? Sería muy eh, hipócrita ante Él nomás, no ante la gente, porque acá no hay nadie que me esté diciendo subí videos, o no hay nadie a quien yo quiera agradarle haciendo lo que hago, sino es más bien a Él, tipo, devolverle, o no devolverle, que más los conozcan. Ese es eh, el primer llamado que tengo, que así como yo estuve confundida, hay millones de jóvenes hoy en día confundidas. Entonces, por ahí si me ven a mí que tengo su misma edad o que viví cosas similares a las que vieron ellas, poder llegarles desde otro lado, ¿entendés? Hoy en día alguien me cuenta lo que está pasando. La otra vez un compañero de laburo viene y me dice, me siento raro, siento esto, siento lo otro. Mi hijo tenía un dolor en la garganta de no sé qué, de una tristeza. Y le digo, ¿estás vacío, amigo? ¿O no? Y me dice, sí, estoy completamente vacío, me siento re mal. Esa era la palabra que no le salía a decir, vacío. Pero me estaba describiendo como yo estaba, entonces como que lo súper entiendo ahora, ¿entendés? Y nada, y me acuerdo que le dije, vos necesitas de Dios, yo ya te lo dije. Y él me dijo, pero necesito que vos me enseñes a orar, no sé cómo orar, mándame una oración o algo. Y es como, ese es mi propósito. Y en esas pequeñas cosas es que yo siento esto que muchos llaman éxito o no sé, yo ya estoy cumpliendo con Dios, orando por ese compañero en ese momento, porque por ahí si yo no oraba por él, ¿quién lo iba a hacer, entendés? Y es como, ya estoy cumpliendo con mi propósito, subiendo un video hablando de Dios, a pesar de que me siga equivocando, ¿entendés? Eso es lo primordial, o sea, me sigo equivocando, pero es más fuerte el llamado a seguir haciéndolo igual a pesar de, en un pasado por ahí, viviendo la religión que vivía, era como, no, me estoy equivocando, ¿cómo voy a hablar de Dios si no? No, tipo, es servir a Dios aún siendo imperfectos y que Dios en el proceso nos vaya perfeccionando. Pero si esperamos a ser perfectos para servir a Dios o cumplir con ese llamado que Dios nos puso en el corazón, no lo terminas haciendo nunca y te terminas alejando más porque nunca llega ese momento. O sea, Dios nos va a perfeccionar hasta el día de nuestra muerte, dice. Entonces es como seguir a pesar de. Gracias por contarnos tu historia, tu testimonio, que, bueno, para la gente que no sabe y nos va viendo, y tratamos de que fluya, de que podamos transmitir el amor de Cristo, de que podamos ser esa persona que siempre fuimos. Porque, a ver, como te decía detrás de escena, ¿no? Nosotros, depende de dónde nacemos, dónde crecemos, adoptamos una persona que por ahí con el tiempo se hace amargada, está con dolores, adquirís apariencias que no son tuyas. Y cuando nosotros vamos a Cristo, ¿no? Y Él transforma nuestras vidas, ahí realmente empezamos a ser como Él nos hizo, prácticamente, Tal como cual, realmente somos. tal cual. Y eso tratamos de transmitir en este podcast, en este video, con esta charla. Y bueno, y que pueda ser de bendición para la persona que lo escuche. Amén.